buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro primer encuentro de la asignatura Impuesto 1. Bueno, ya daremos inicio al contenido programático de esta asignatura, en la cual es muy importante resaltar que el impuesto sobre la renta es un impuesto clave en el sistema tributario venezolano, que su evolución ha venido marcada por los cambios económicos, sociales, dinámicos de nuestro país y que en este sentido el impuesto sobre la renta pues constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema tributario nacional. Bien, recordamos entonces que este impuesto sobre la renta, su evolución a lo largo de la historia, ha presentado reformas importantes, algunas modificaciones que tienen consideraciones significativas para encontrarnos hoy día que la primera ley del impuesto sobre la renta como antecedente se emitió en el año 1942, entrando en vigencia el 1 de enero del año 1943. Desde esa época para acá, pues ha sufrido diferentes reformas y estas reformas y cambios en la estructura legal, en la estructura tributaria, pues es esa actualización, esos cambios, ese contenido de la norma que todo contador público debe conocer a los efectos de la aplicación adecuada y correcta en la determinación de este impuesto. Como bien sabemos, entonces, el impuesto sobre la renta constituye un instrumento esencial para el funcionamiento del Estado venezolano. Su importancia radica en la capacidad para generar los ingresos, para la recaudación, promover equidad, fomentar la inversión y garantizar la satisfacción de las necesidades colectivas como fin primordial de los impuestos. Recordamos igualmente entonces que este impuesto sobre la renta es en principio un impuesto directo, ¿verdad? Cuyas generalidades pues vienen dadas a través de los diferentes elementos técnicos que la integran y que de este modo pues este impuesto sobre la renta constituye una premisa fundamental que todo profesional de la contaduría pública debe conocer, aplicar, actualizar y por supuesto manejar. Bien, manejar como impuesto fundamental de toda persona que realiza una actividad económica o que genera ingresos que van a estar grabados por el impuesto sobre la renta. Nos encontramos así entonces con su base legal. Tenemos dentro de la base legal el Código Orgánico Tributario, recordando que el Código Orgánico Tributario vigente es la Gaceta Oficial número 6507, publicada el 29 de enero del año 2020. Bien, ese Código Orgánico Tributario es el código vigente, por lo cual pues debe ser el que estamos manejando en la actualidad. Recordemos que es la norma máxima rectora en el ámbito tributario, que además de establecernos los deberes formales de los contribuyentes, también establece cuáles son las facultades de la administración tributaria, cuáles son los procedimientos que debemos llevar, quienes se consideran sujetos pasivos en algunos casos, por ejemplo, quién es un agente de retención, quién es un agente de percepción. Nos denomina este Código Orgánico Tributario dentro de la relación jurídica tributaria, dentro de la obligación tributaria compuesta por un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? A los efectos de poder entonces nosotros recordar que el sujeto activo viene a ser el Estado, quien exige el cumplimiento de la obligación, y el sujeto pasivo viene a ser el contribuyente obligado al cumplimiento de esa obligación tributaria. Bien, pero la norma rectora, la norma máxima que nos establece los deberes formales y el régimen sancionatorio en materia de ilícitos tributarios es el Código Orgánico Tributario. Nos encontramos también, por supuesto, dentro de este marco de bases legales, lo referido a la ley del impuesto sobre la renta. Tomando en cuenta que la ley de impuestos sobre la renta vigente se constituye o se corresponde a la Gaceta Oficial número 6210 de fecha 30 de diciembre del año 2015, publicada según decreto número 2163. Es muy importante que el manejo de las bases legales se fundamente en las bases legales actuales, vigentes, para entonces poder manejar adecuadamente estas determinaciones. Bien. También nos vamos a encontrar con el Reglamento General de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
publicado en la Gaceta Oficial número 5662 de fecha 24 de septiembre del 2003, siendo un reglamento excelente, un reglamento que nos muestra los detalles, la descripción de los procedimientos, nos muestra los pasos a seguir, incluso hasta nos trae modelos de papeles de trabajo, cédulas de trabajo en algunos casos, que posteriormente vamos a detallar y a utilizar. Pero fíjense ustedes que es un reglamento excelente, muy bien detallado, muy bien descrito, que nos viene a mostrar aspectos técnicos de la aplicación de la ley del impuesto sobre la renta. También nos vamos a encontrar dentro de este contenido programático en el desarrollo de la tercera, cuarta actividad, el manejo del decreto de retenciones número 1808, publicado el 12 de mayo de 1997. Tenemos también algunas resoluciones del Ministerio de Finanzas, nos encontramos con algunas providencias administrativas que vienen a ser en su conjunto el marco de instrumentos jurídicos que debemos tener en la mano y conocer como bases legales fundamentales aplicables en el impuesto sobre la renta. Cuando nosotros nos referimos al impuesto sobre la renta, tenemos que comenzar por estudiar entonces sus características y principios. Nos vamos a conseguir que dentro de las características del impuesto sobre la renta, podemos decir que es un impuesto directo, personal y progresivo. Directo porque toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente, es decir, toma en cuenta esa capacidad contributiva, esos ingresos que obtiene el contribuyente y en función de esos ingresos se va a determinar la obligación tributaria como tal. También es personal, es decir, el impuesto recae directamente en el titular de los enriquecimientos. Recordemos que el impuesto sobre la renta grava los enriquecimientos, los ingresos obtenidos por una persona natural o por una persona jurídica, ¿verdad? Entonces, ese pago es personal, recae directamente en el titular de los enriquecimientos, en quien recibe esos ingresos. También encontramos como característica que es progresivo, es decir, posee la característica de la progresividad, tomando en cuenta cuál fue la capacidad contributiva de esa persona, pues se ubica a través de unas tarifas que nos trae la ley en materia de impuestos sobre la renta, y esta progresividad quiere decir que entre más ingresos obtiene, más impuesto podrá pagar, más impuesto puede obtener en el resultado de su determinación. Lo que quiere decir entonces que este carácter de progresividad se corresponde prácticamente a que quien más gana, más pudiese pagar el impuesto en la determinación. Entonces nos encontramos que es directo, personal y progresivo. Asimismo, en el estudio de los principios del impuesto sobre la renta, nos vamos a encontrar los siguientes principios. Goza del principio de la anualidad, goza del principio del enriquecimiento neto, el principio de la disponibilidad y el principio de la territorialidad y renta mundial. Cuando nosotros hacemos referencia al principio de la anualidad, debemos entonces entender por esta anualidad que el ejercicio económico gravable a los efectos del impuesto sobre la renta está comprendido por 12 meses, es decir, se integra por 12 meses. Esa es la anualidad, un ejercicio económico anual, y que estos 12 meses deben corresponderse, en el caso de las personas naturales, con el año civil del 1 de enero al 31 de diciembre. Y que en casos diferentes, como por ejemplo las personas jurídicas, el ejercicio económico lo establecen, lo fijan desde su propio documento constitutivo. Entonces, por eso es que nosotros revisamos un documento constitutivo, una acta constitutiva, y nos vamos a encontrar que allí señalan cuál es la duración de su ejercicio económico, siendo en la mayoría de los casos, en forma común, general, el ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Pudiendo ser también un ejercicio diferente. Por ejemplo, una compañía anónima puede fijar en su acta constitutiva que este ejercicio económico comience, por ejemplo, el 1 de mayo y finalice al 30 de junio. Perdón, al 30 de abril, pudiera ser 1 de mayo al 30 de abril. Pero en todo caso, lo importante es
que conserve el principio de la anualidad, es decir, que esté comprendido por 12 meses. Sin embargo, también es importante destacar que el reglamento del impuesto sobre la renta nos indica algunas excepciones que se mencionan en el artículo 148 del reglamento del impuesto sobre la renta, y estas excepciones pudieran consistir, por ejemplo, cuando la empresa tiene un periodo corto desde su fecha de constitución a la fecha de cierre del ejercicio económico. Vamos a decir, por ejemplo, se constituye el 1 de agosto y cierra su primer ejercicio el 31 de diciembre, lo cual aquí tendría agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses para el primer ejercicio económico, por lo cual es válido según el reglamento porque es su primer ejercicio de constitución, de operación, y entonces se comprende a la fecha de cierre, desde su constitución a la fecha de cierre. También nos podemos encontrar, por ejemplo, la excepción referida a un ejercicio diferente a 12 meses cuando se trata de la liquidación de una empresa. El Código de Comercio nos establece dentro de las obligaciones de liquidación de una empresa que a la fecha de presentar esa liquidación ante el registro mercantil se debe presentar una declaración del impuesto sobre la renta. Bien, esta declaración puede coincidir o no con un ejercicio económico de 12 meses. Pero sin embargo, se acepta un ejercicio diferente en función o en virtud que se realiza para la liquidación de la empresa. Bien, pero en el común de los casos, en la operación normal de esa persona natural o de esa persona jurídica, el ejercicio económico gravable que se toma en cuenta para el impuesto sobre la renta se comprende de la anualidad, es decir, compuesto por 12 meses. También nos encontramos el principio del enriquecimiento neto. El enriquecimiento neto que nos hace mención a los artículos 1 y 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos indica que gravará solamente el incremento patrimonial neto que se genere en ese sujeto, bien sea una persona natural o bien sea una persona jurídica. Es decir, en los cuales se nos permite aplicar la ecuación básica contable del enriquecimiento neto, va a ser igual al ingreso bruto menos los costos menos las deducciones. Entonces allí vamos a grabar enriquecimiento neto. Bien, sin embargo, también es importante destacar que la ley del impuesto sobre la renta, cuando se refiere a personas naturales cuyos ingresos se obtienen bajo relación de dependencia, es decir, por sueldos y salarios, en esta ley del impuesto sobre la renta, se nos establece que se consideran directamente un enriquecimiento neto y entonces, en el caso de las personas naturales, por sueldos y salarios, tiene otras figuras que puede deducir, pero no tiene costos ni gastos. Los costos y gastos operan aquellas actividades mercantiles, comerciales que realice bien sea la persona natural o la persona jurídica como sujeto del impuesto sobre la renta. Nos encontramos con el principio de la disponibilidad, que viene a ser uno de los principios que fundamentalmente se modificaron en estas reformas de la ley del impuesto sobre la renta y que se refiere al momento en el cual se consideran disponibles los ingresos para ser grabados por el impuesto sobre la renta. Es importante destacar que la disponibilidad la encontramos establecida en el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta y que este artículo nos desglosa ese momento de la disponibilidad en tres momentos. El primero referido al momento en que se causan, el segundo al momento en que se devengan y el tercero al momento en que se pagan. Muy bien, vamos entonces a ver esos tipos de momentos para la disponibilidad y nos menciona la norma. Vamos a ver si tengo por acá la ley. Sí, vamos a permitirnos leer en el artículo 5 de la ley, entonces, a qué se refiere esta disponibilidad y nos indica lo siguiente. Los ingresos se considerarán disponibles desde que se realicen las operaciones que los producen, salvo en las sesiones de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea recuperable en varias anualidades.
Casos en los cuales se considera disponible para el cesionario el beneficio que proporcionalmente corresponde. Los ingresos provenientes de créditos concedidos por bancos, empresas de seguro u otras instituciones de crédito y por los contribuyentes indicados en algunos literales que menciona el artículo 7 y los derivados del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles se considerarán disponibles sobre la base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable. Y por último, nos indica que los enriquecimientos provenientes del trabajo bajo relación de dependencia y las ganancias fortuitas se considerarán disponibles en el momento en que son pagados. Entonces, este artículo 5 que presenta 3 párrafos, nos indica los 3 momentos para que se consideren disponibles los enriquecimientos gravables para el impuesto sobre la renta. Comenzando por decirnos que los ingresos se consideran disponibles cuando se realizan las operaciones que los producen, es decir, cuando se causan el primer momento. Luego nos indica que todos aquellos ingresos provenientes de bancos, empresas de seguro, arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles o inmuebles se consideran disponibles sobre la base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable. Segundo momento, desde el momento en que se devengan. Y tercer momento, desde el momento en que se pagan, describiendo lo siguiente: los enriquecimientos provenientes del trabajo bajo relación de dependencia y las ganancias fortuitas se consideran disponibles desde el momento en que son pagados. Eso quiere decir que si necesitamos verificar la disponibilidad del ingreso a los efectos del impuesto sobre la renta, debemos entonces guiarnos por lo que nos establece la norma, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 5, a los efectos de conocer la disponibilidad de los ingresos. Por último, dentro de los principios nos encontramos el principio de la territorialidad y la renta mundial. En cuanto a la territorialidad, pues se refiere a los ingresos que se obtienen dentro del territorio nacional, pero también toma en cuenta los ingresos de la renta mundial. Cuando, por ejemplo, una persona natural o una persona jurídica tiene un centro que genera ingresos dentro del país, aunque esa persona natural o esa persona jurídica se encuentre fuera del territorio nacional, para las sucursales, locales, depósitos, establecimientos permanentes, bases fijas que tenga esa persona jurídica o esa persona natural dentro del territorio nacional, será una renta gravable. Bien, entonces es importante mencionar que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo, personal, progresivo, además de tener una anualidad por un ejercicio comprendido por 12 meses, enriquecimiento neto al cual se le permite restar a los ingresos brutos, los costos y las deducciones. Toma en cuenta la disponibilidad según los 3 momentos que nos presentan, si las operaciones se consideran disponibles, los ingresos, cuando se causan, cuando se devengan o cuando se pagan, según el artículo 5 que describimos de la ley del impuesto sobre la renta, y además toma en cuenta el principio de la renta mundial. Igualmente, entonces, aquí tenemos la descripción del artículo 5 que acabamos de leer a los efectos de conocer la disponibilidad del impuesto sobre la renta, el principio de la renta mundial. Y entonces podemos decir nosotros, en resumen, que grava el impuesto sobre la renta. En resumen, el impuesto sobre la renta nos va a venir a gravar los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos, bien sea en dinero o en ejercicio o en especie. También es importante recordar que nos vamos a encontrar con la característica de la autonomía del ejercicio. La autonomía del ejercicio, que quiere decir que en esta característica, en este principio, que para efectos de la determinación de la obligación tributaria, el ejercicio fiscal deberán imputarse solamente los ingresos, costos y gastos que hayan tenido o que se hayan causado dentro del ejercicio que se está declarando. Bien, con excepción, por ejemplo, de lo que nos establece el artículo 94 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, pero en el común normal de los casos, los ingresos, costos y deducciones deben pertenecer al ejercicio para el cual se está realizando la correspondiente declaración.
Debemos recordar entonces que también como características, este impuesto sobre la renta tiene unos sujetos pasivos, tiene una base imponible, tiene unas alícuotas aplicables a través de las tarifas. Además, goza de ciertos elementos que nosotros vamos a estudiar posteriormente, como en el caso de los ingresos, costos y gastos. Y el caso de los desgravámenes y las rebajas por cargas familiares para las personas naturales, ¿bien? Que forman parte del contenido de esta cátedra como tal. Podemos decir que su declaración y pago, pues sabemos que se realiza de forma anual y que además presenta diferentes formas de pago, si se corresponde como persona natural o si se corresponde como una persona jurídica. Lo importante entonces de conocer y recordar en el caso del impuesto sobre la renta, pues se hace indispensable que nosotros recordemos que existe dentro de esta obligación tributaria el sujeto activo, el sujeto pasivo, que el hecho imponible que grava el impuesto sobre la renta que está definido en el artículo 36 del Código Orgánico Tributario como el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Aquí lo vamos a encontrar en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos indica que es la obtención de enriquecimientos o ingresos anuales netos y disponibles. Bien, también es importante mencionar que el artículo 7, en resumen, entonces nos indica quiénes son los sujetos pasivos o contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y nos indica el capítulo 2 de esta ley del impuesto sobre la renta vigente, recordemos, la publicada el 30 de diciembre del año 2015, que los contribuyentes y las personas sometidas a este decreto ley serán las siguientes. Están sometidas al régimen impositivo previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Hacemos lectura del artículo 7 y nos indica lo siguiente. Las personas naturales. Recordemos que las personas naturales somos todos nosotros en condición de personas físicas, de seres humanos, nos define desde el mismo Código Civil y una vez que obtenemos ingresos, ya sea por actividades comerciales, ventas de bienes, prestaciones de servicios, bien sea, por ejemplo, como los ingresos que se obtienen en el libre ejercicio de la profesión, denominados honorarios profesionales, o bien sean los ingresos que se obtienen por sueldos y salarios. Bien, entonces las personas naturales son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta o contribuyentes del impuesto sobre la renta. También nos encontramos, según este artículo 7, las compañías anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, recordamos que según se haya constituido bajo la figura en la cual se hayan conformado, constituido desde su propio documento, acta constitutiva, tomarán entonces la figura, por ejemplo, de las compañías anónimas. Tenemos también las sociedades del nombre colectivo, los titulares de enriquecimiento provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, tales como la refinación y el transporte, los regalistas y quienes obtengan enriquecimientos derivados de la exportación de minerales, de hidrocarburos o sus derivados. Tenemos las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas, así como los establecimientos permanentes, centros o bases fijas que situados en el territorio nacional. Es importante entonces mencionar que encontramos un gran universo de sujetos pasivos o de contribuyentes del impuesto sobre la renta que están definidos en el artículo 7 de la misma y nos define a las personas naturales, a las personas jurídicas, a las compañías de hidrocarburos, a las asociaciones, sociedades con o sin fines de lucro y todos aquellos quienes obtengan un ingreso o un enriquecimiento que sea agravable a tales fines. Por lo cual, nos viene a gravar entonces el impuesto sobre la renta, todos aquellos enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos durante un ejercicio económico. Recordando que ese ejercicio económico se corresponde a una anualidad conformado por 12 meses en su mayor parte de los casos. Bien.
Entonces es importante mencionar, resumir, que este impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo porque toma en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente, la capacidad económica de ese sujeto pasivo, ya que se paga en atención a los ingresos que se obtienen. Bien, que los sujetos pasivos lo conforman las personas naturales, las personas jurídicas que obtengan los enriquecimientos gravables y que cumplan con las condiciones para, de este modo, ser sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Que el impuesto sobre la renta tiene como características que es personal, directo y progresivo. Y dentro de sus principios consagra el principio de la anualidad, del enriquecimiento neto, de la disponibilidad y de la renta mundial, que por supuesto también tiene elementos técnicos como la base imponible, como unas tarifas o alícuotas aplicables que permiten rebajas en algunos casos que están determinadas por la norma y su determinación pues se lleva a cabo a través de una declaración con unas formas de pago y unos plazos oportunos, que son aspectos que vamos a desarrollar y a ver a fondo y de manera detallada en nuestros próximos módulos de clase. Con esto, entonces, hemos tocado estas generalidades del impuesto sobre la renta, sus características, principios y quiénes son los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, definidos y establecidos en el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Bueno, sin más que acotar, ya está también corregida su primera actividad en el aula virtual. Para cualquier aporte, inquietud, información que deseen compartir, también les exhorto, les invito a que la realicen a través de la mensajería de la plataforma del aula virtual, del IETSI, y que además, bueno, cuenten con toda la información para el contenido de para el desarrollo de este contenido programático. Por supuesto, invitándolos a cumplir oportunamente con todas sus actividades sumativas y quedando a su entera disposición para servirles. Feliz tarde para todos. Gracias por su atención.